Otra idea que es un valor básico, que podemos decir es una terminología, si queréis, más clásica, es la justicia social. Otro valor que debemos de compartir, que se plantea para compartir en ese nuevo consenso, sería la visión sistémica y ecosistémica de las políticas de intervenciones de salud pública. ¿Qué quiere decir eso? Luego lo vamos a desarrollar y uno de vosotros, yo no he podido estar esta mañana en el pleno, en la persona que ha hablado de cardiología, parece ser que un asistente ha hablado de... ¿No? ¿Has sido tú? Ah, amiga. Bueno, pues Amay, por ejemplo, en los debates estos y esta mañana también, plantea una cosa que luego vamos a recuperar que es relevante, es decir, salud pública ha sido, como lo que es la salud, ha sido, podemos decir, un valor último de la sociedad que tenía una capacidad de ponerse por encima casi de cualquier cosa, ¿no? Había que decir, esto es de salud pública, y entonces la policía se cuadraba, el ministro se cuadraba, ¿no? Y todo tiraba para adelante, ¿no? Salud pública cada vez más va a ser un espacio de legitimidad que conflictúa, que lucha, que pugna con otros espacios de legitimidad. Por ejemplo, la sostenibilidad del medio ambiente, la sostenibilidad energética. ¿Qué pasa? No sé si es así la pregunta. Si comemos todos los días pescado azul, además de que a la alacrana, que se debería de llamar escorpión por la cosa que ha generado, no podemos acabar con la pesca del mundo por una recomendación de la OMS de comer pescado azul. Entonces tenemos que pensar cómo articulamos esa idea, ¿no? Por lo tanto, esa dimensión, podríamos decir, de incorporar más puntos de vista, conlleva que desde salud pública tenemos que tener una visión sistémica y ecosistémica, es decir, de tener en cuenta varios puntos de vista que a veces van a ser conflictivos al mismo tiempo, ¿eh? Eso significa esta idea, más o menos, ¿eh? Y además, como estaba Maya aquí, luego la podrá desarrollar más. Bueno, relacionado con eso también está la capacidad de establecer alianzas y de reconocer y de intervenir en los conflictos que atraviesan la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que es evidente, es decir, la sociedad no es una balsa de aceite, ¿no? Y gran parte de los problemas de salud, aquí había un folleto sobre los factores de estrés psicosocial asociados al trabajo. En Renault de Francia hay una oleada de suicidios, ¿no? Producto, bueno, la sociedad es conflictiva, la sociedad tiene, ¿no? Bueno, y salud pública tiene que intervenir sobre ese conflicto, no puede no mirar al conflicto, sino que tiene que trabajar sobre ese conflicto y generar alianzas que vayan más allá de salud pública sobre ese conflicto. Este sería este tema. La capacidad crítica, yo creo que todos los que estamos aquí también la tenéis clara y la compartís. También el otro día un compañero vuestro decía que una de las razones por las que probablemente se haya cerrado salud pública institucionalmente hablando la Comunidad de Madrid vaya asociado a esta idea de capacidad crítica. Es decir, el mero hecho de trabajar en salud pública te conlleva tener una mirada, vamos a llamar así, social sobre los problemas y un ponerte al lado de los que lo llevan peor. Porque normalmente los que lo llevan peor son los que tienen más necesidad del apoyo. Bueno, y eso es salud pública, ¿no? Y eso es tener una capacidad crítica. Talento interdependiente yo creo que también se relaciona con esto que estamos diciendo aquí, es decir, cada vez más nuestra cabeza se tiene que abrir y nos tenemos que acostumbrar a pensar que nosotros ni individual ni colectivamente somos quien lleva la razón. Nosotros somos una de las razones y probablemente esa idea de talento interdependiente también significa que tenemos que escucharnos, trabajar en conjunto, etc., ¿no? Y la acción colectiva, además de ser uno del eslogan de Massat, la salud como acción colectiva, está claro que entronca con una idea que tanto históricamente como ahora es fundamental, que es la idea de que la salud la hacemos entre todos y que el protagonismo social, la participación social, etcétera, es cardinal en nuestra filosofía de trabajo de salud pública, ¿no? Entonces estos serían, podemos decir, como los valores que de una u otra forma, si llegáramos un día a tener una definición formal, se tendrían que recoger. Bueno, ¿qué objetivo? Bueno, yo creo que de una u otra forma los objetivos sobre los que más se hicieron hincapié en el seminario, que no quiere decir que sean todos, seguramente saldrán ahora más objetivos, pero la filosofía de los objetivos básicamente estaba aquí, en esa idea de igualdad en el acceso, igualdad, es decir, lucha contra las desigualdades sociales, igualdad en el acceso, etc. Y otra cosa que yo creo que es fundamental, que tiene que ver con lo que hemos hablado antes de lo sistémico y de lo sostenible, y es un planteamiento
que puede parecer ambicioso, pero que al mismo tiempo es humilde. Y es que cualquier decisión que tomemos en salud pública tiene que ser generalizable y universalizable. Es decir, no podemos desarrollar una salud pública de ricos para entendernos. Por lo menos en lo que en ese seminario se planteó. Es decir, yo no puedo desarrollar el ejemplo de la lata de sardina o del pescado azul o el ejemplo de las vacunas, ¿no? Es decir, yo no puedo desarrollar, perdonad, no soy yo, ¿no? Lo digo para entender, no se puede desarrollar una política que gaste la tira de pesetas de millones de euros en una decisión que afecta a una minoría solamente de la población y que es imposible que se pueda universalizar. Tenemos que pensar otras fórmulas para que eso llegue a la universalidad, llegue a la población. Bueno, eso yo creo que es dos elementos. El de la igualdad yo creo que es un elemento clásico, podríamos decir, de nuestra forma de entender la salud pública. La universalización, en ese sentido de medida universalizable, yo creo que no es tan clásica y que yo creo que es una reflexión cardinal, ¿no? Bueno, y los requisitos procedimentales, yo creo que eso estaríamos todos más de acuerdo, son más, vamos a llamar también más clásicos, pertenecen a nuestro acervo. En la valoración previa de las necesidades, lo que se hizo mucho hincapié en el seminario o en el taller de trabajo es que esa valoración previa de necesidades no tiene que ser tecnocrática. Es decir, no tiene que ser una encuesta, como es tan habitual, y yo en parte vivo de eso, encuesta a la población donde la gente diga qué es lo que necesita, ¿no? Sino que tiene que haber una política más amplia de valoración de necesidades que parte de la base de los diagnósticos participados. Es decir, en colaboración con la gente, aquí en Madrid, ya lo sabéis lo del Plan Valleca, aunque sea pequeñito, o en algunas de las ciudades del extrarradio de Madrid, de la zona sur de Madrid, que se está trabajando un poco, aunque sea de forma limitada, con esta idea. Es decir, la idea del diagnóstico participado es más lento, pero es más garantía, podríamos decir, hacia el futuro. Luego, políticas acordes, con estudio de necesidades, y ahí en salud y en el taller se hacía mucho hincapié en que la planificación sanitaria, como la herramienta estratégica que hace, podemos decir, que marca la pauta, que marca las estrategias, que marca los objetivos, tendría que ser competencia de salud pública independientemente de cómo se llame. Es decir, planificación sanitaria no podría estar, podemos decir, en el sistema, en medicina especializada, no sé, por decirlo en algún ejemplo, sino que tiene que ser precisamente para tener esa estrategia, ¿no? El impulso de la coordinación interinstitucional e intersectorial, tanto a nivel regional como etcétera. Ahí también se apunta un tema que yo creo que también es relevante, lo digo también para el debate, que tiene que ver con el tema de la autoridad y de la legitimidad de salud pública, que sobre todo los compañeros de los ayuntamientos hacían mucho hincapié en ello. Es que salud pública, más allá de cuál sea su rango institucional, los profesionales de salud pública y la institución que se llama salud pública tiene que estar cerca. En ese sentido tiene que ser visible, tiene que tener peso, tiene que tener autoridad, tiene que tener un reconocimiento cerca de las instancias del poder que toman las decisiones en cada ámbito territorial. Si en el ámbito territorial local es la Concejalía de Urbanismo, lo digo por poner un ejemplo, pues salud pública se tiene que buscar las formas de que urbanismo se impregne de la filosofía de salud pública. Si el poder lo toma, yo qué sé, salía el ejemplo por ejemplo, de alguna zona de aquí de Madrid, del plan de movilidad, ¿no? Los planes de movilidad, por ejemplo, son planes que cada día están más de moda en los ayuntamientos. La Unión Europea está dando muchísimo dinero para planes de movilidad y en muchos sitios se está haciendo al margen de salud pública. Bueno, salud pública tiene que marcarse, podemos decir, acercarse a quien hace los planes de movilidad para que en los planes de movilidad haya objetivos, estrategias de salud pública. Bueno, esto sería aquí. Bueno, lo de abrirse a los demás y nosotros abrirlo no hace falta hincapié. Y en el tema de la evaluación del impacto de salud pública también se hacía mucho hincapié. Vosotros sabéis que uno de los grandes debates también en salud pública es hasta qué punto sirven los programas que se hacen, no se hacen y todo eso, ¿no? En ese sentido es un reto que empecemos a construir indicadores de salud pública, de las políticas de salud pública, y que en los estudios, las decisiones políticas, de la misma forma que hay estudios de impacto medioambiental, o incluso estudios de impacto arqueológico, por ejemplo en Zaragoza, o en Córdoba, o en Sevilla, o en Granada, pues que hubiera estudios de impacto en salud de determinado tipo de decisiones que se ponen en marcha que sean, podemos decir, relevantes, ¿no?